El título del mensaje en esta mañana es Un manantial limpio. Y en este mes de sanidad y restauración aquí en Acercate a Jesús, Dios nos viene hablando y nos viene ministrando acerca de que nuestro corazón, nuestro interior necesita ser sanado, restaurado en todas las áreas de nuestra vida para que podamos experimentar lo que hoy decía Nancy, ¿no? Esa llenura, esa visitación del Espíritu Santo que nos permite expandirnos y crecer en los propósitos de Dios. Meditaba en esta palabra y en este pasaje que hace algunos años atrás había compartido en alguna de las congregaciones, y realmente Dios traía en estos días nuevamente a memoria este pasaje con una revelación para este tiempo, y pensaba que qué curioso es como nos pasa que muchas veces cuando necesitamos que se produzcan cambios en nuestra vida, culpamos al entorno en vez de darnos cuenta que la mayoría de los problemas o las situaciones que a veces atravesamos comienzan primero por nuestro interior, por nuestro mundo interior, por nuestro mundo espiritual, por nuestro corazón, por nuestra mente, por lo que pasa allí, ¿no es cierto? De donde nadie ve, pero desde donde brotan todas las cosas, como dijo Jesús. Jesús dijo que del corazón brotan todas las cosas, ¿no? Los pensamientos, las actitudes, las acciones, las palabras que tenemos, todo brota de nuestro corazón, de nuestro interior. Ahora, no solamente lo hacemos, vivimos influenciados por la sociedad y por el mundo que en este tiempo especialmente es un tiempo en el cual la sociedad no se hace cargo de nada. Nadie quiere hacerse cargo, ¿no? El político que asume un cargo le echa culpa al político anterior. El que toma el cargo en una empresa dice, se lo echa la culpa al jefe o al empleado que salió, ¿no es cierto? Y tal vez, no sé, quien está en una familia, el padre le echa la culpa por los hijos, o la esposa porque el esposo que tengo, y los hijos por los padres que me tocaron. Pero nos cuesta mucho, diríamos de una forma, hacernos cargo, ¿no? O poder revisar qué pasa en nuestro interior, o qué venimos arrastrando en nuestra vida, y qué actitudes tengo que tener, o qué cosas tengo que soltar, qué áreas en mi vida tengo que renunciar, qué patrones de conducta tengo que decidir cambiar en mi vida, en mi familia, para que todo lo que Dios tiene pueda brotar. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, nos cuenta allí, en el principio del ministerio del profeta Eliseo, narran una cantidad de milagros que él fue haciendo en beneficio de las personas, de la comunidad de ese entonces. Y en este caso nos dice, en 2 de Reyes, capítulo 2, en el versículo 19, cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo, al profeta, y le dijeron, tenemos un problema, Señor. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo. La ciudad de Jericó era la ciudad que en este tiempo estaba atravesando esta situación. Y los líderes, los representantes de la ciudad, aquellos que estaban a cargo de la ciudad, fueron a consultarle al profeta y a pedirle ayuda, porque lo que sucedía era que el agua que ellos tomaban, el agua que usaban para el riego, el agua que le daban a los animales, no estaba buena, estaba contaminada, a tal punto que dice que producía muerte y esterilidad. Dicen los estudios que era probable que muriera la gente, que murieran los animales, que los alimentos que salían de la tierra, los frutos de la tierra se volvían imposibles de comer, de ingerir, y que incluso provocaba, dicen que era probable que hasta provocara esterilidad en las mujeres. Así que lo que sucedió es que esta gente fue a buscar la ayuda al profeta. También en los estudios que se van haciendo de la palabra,
Algunos piensan que esta situación de muerte por las aguas contaminadas pudiera haber sido por un problema ambiental, por un problema ecológico de la propia tierra, del propio manantial. Pero también hay quienes piensan, y es la línea interpretativa con la que voy a dar el mensaje en esta mañana, en base a la palabra de Dios, que en esta ciudad había algo espiritual que tenía que romperse, producto de algo que había sucedido muchos años atrás, cuando Josué conquistó la tierra y cuando tomó la ciudad de Jericó. Si leemos en Josué capítulo 6, versículo 26, dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Es decir, había un decreto espiritual producto del juicio que Dios había traído sobre esta ciudad, que previamente a que el pueblo de Israel la conquiste era una ciudad que estaba contra los propósitos de Dios. Y para poder entender esto, entendamos lo que era el contexto del Antiguo Testamento, un tiempo donde había juicio sobre las naciones, donde la justicia de Dios se manifestaba de esta forma, preparando el camino para mostrar lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era el pecado y la consecuencia del pecado, y luego preparar todo lo que Dios hizo para que llegara el Mesías, para que llegara Jesucristo. Pero este era el tiempo así, era tiempo donde cuando una ciudad era juzgada, venía el juicio de Dios por los pecados de esa ciudad. Ahora Josué había decretado esto, las generaciones pasaron, se levantaron nuevas generaciones que tenían que ir reconstruyendo esa ciudad. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo hubo gente que incluso después de esto que sucedió, cuando se conquistó Jericó, hubo generaciones siguientes que, lejos de querer romper esa maldición y pedirle a Dios perdón por los pecados de las personas que habían habitado ese lugar, pedirle a Dios que sane la tierra, siguieron haciendo las cosas de la misma manera e incluso pagaron el precio de esa maldición. Si leemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, ¿cuántos están aquí, están prestando atención? Amén. Dice: en tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Quiere decir que hubo gobernantes, líderes de la ciudad, posteriores, luego de todo lo que sucedió en el tiempo de Josué, que siguieron o intentaron y reconstruyeron la ciudad, pero pagaron el precio de esa maldición sin consultar a Dios, sin buscar la ayuda de Dios, sino siguiendo los patrones de conducta generacionales y entregando a sus propios hijos a cambio de poder construir la ciudad. Es increíble, pero pasa que muchas veces hay creyentes, hay personas que aún siendo hijos de Dios, teniendo las promesas de Dios en la palabra, teniendo un Dios que nos promete que Él nos dará la victoria frente a los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Que Él ha roto toda maldición, teniendo un Dios poderoso al que seguimos, al que servimos y al que adoramos. Muchas veces hay creyentes, hay cristianos que no se levantan para cambiar las situaciones de sus familias, para romper las herencias, para quebrar las maldiciones generacionales. No se levantan para pedirle a Dios sanidad, no se levantan, se conforman, sometiendo su vida a ese mismo patrón de conducta que tal vez durante muchos años ocurrió en las familias. Y cuando caemos en el conformismo o cuando caemos en dejarnos someter por aquellas cosas que vienen arrastrándose generacionalmente, lo que sucede es que pagamos un precio que no tenemos que pagar. Más nosotros en este nuevo pacto, porque Cristo Jesús ya pagó el precio muriendo en la cruz, y allí dice la palabra que Él se hizo maldición, clavando allí toda acta que nos era contrario. Así que realmente podemos decir que en Cristo somos más
que vencedores. No es un dicho, no es una palabra al aire, no es un cliché, es una declaración profética para nuestras vidas. Somos más que vencedores. Pero alguien tiene que levantarse para cambiar la historia. ¿Quién va a ser el que se levante para cambiar la historia en las generaciones tuyas o en las mías? ¿Serás vos? ¿Seré yo? ¿O esperaremos a que otro se levante a futuro? Yo quiero ser el que cambie la historia de mi familia. Amén. Yo quiero ser el que cambie la historia de mis generaciones. Pero eso significa tomar ciertas actitudes espirituales, como las que tomaron los líderes de este tiempo en Jericó, no los anteriores, porque los que pasaron antes se conformaron a vivir de acuerdo a la herencia que venía, al patrón de conducta que se venía repitiendo, y no les importó, o sí, pero lo hicieron, entregar sus propios hijos a cambio de poder reconstruir la ciudad. Los habitantes de esta época se levantaron y creyeron que Dios les podía dar sanidad. ¿Cuántos se van a levantar y a creer que Dios trae sanidad? Amén. Tenemos que creerlo. Y eso requiere una actitud espiritual diferente. Esta gente vio que el agua estaba contaminada, se estaban muriendo sus hijos, se estaban muriendo los animales. Entonces dice que hicieron 3 cosas en este pasaje que leímos. Lo primero es que reconocieron que tenían un problema. Salieron de la negación. Porque una de las cosas que más nos cuesta es salir de la negación. Ser cristiano no significa declarar todo el tiempo que no tengo ningún problema, que estoy... No. Significa reconocer que cuando tengo un problema, puedo ir al Dios que resuelve mis problemas. Cuando tengo una necesidad, voy al Dios que resuelve mi necesidad. Cuando tengo una enfermedad, voy al Dios que va a trabajar para traerme sanidad. Pero necesito reconocer qué es lo que me pasa. Muchas veces nos cuesta reconocer. Esta gente fue a Eliseo y me encanta porque fueron prácticos, directos. No perdieron tiempo. Fueron al profeta y le dijeron: Señor, tenemos un problema. Y la Biblia dice que cuando llevamos nuestros problemas al Señor, Él se encarga de resolverlos. ¿Amén? ¿Nos enseña eso la palabra o no? Es más, Jesús mismo dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados. Yo los haré descansar. Yo tengo la solución para tu problema, dice el Señor. Pero tenemos que reconocer cuál es el problema, cuál es la necesidad, qué es lo que está pasando en mi vida, que tiene que cambiar y llevárselo al Señor. ¿Amén? Lo segundo es que fueron a visitar a Eliseo. No fueron a consultar, dice la historia, vos podés leerlo ahí en los libros de Reyes, en las crónicas, cómo hubo reyes que cuando tenían problemas, líderes de los pueblos, que no iban a consultar a los profetas, iban a consultar a los brujos, a los agoreros, a los magos. Buscaban soluciones humanas o soluciones del reino de las tinieblas. Pero ellos no fueron a buscar quien tenía la palabra de Dios. Necesitaban un milagro. Y cuando necesitamos un milagro, tenemos que ir al hacedor de los milagros. Lo tercero es que hicieron lo que Eliseo les dijo. Eliseo les dijo y les dio una solución que no era una solución que racionalmente pudiéramos comprender. Tráigame una vasija nueva y denme sal, que vamos a hacer un acto profético. Ellos pudieron haber dicho: bueno, pero no hay otra forma si lo pensáramos humanamente. Está bien, vos orá, pero no nos vas a mandar a cavar algún pozo, buscar otro nuevo manantial, no sé, fijarnos, algo que se pueda echar en el agua, a sal. Solamente un puñado de sal. Es que la solución que Dios nos da no va a tener que ver con nuestra mente racional, sino que tiene que ver con la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Así que cuando vos y yo decidimos seguir a Cristo, decidimos seguir los caminos del Señor, vos y yo hemos decidido, no porque Dios nos obligó. Ninguno de nosotros estamos acá por obligación, ¿o no? Creo. Y si alguien vino obligado, mirá, no sirve. Tenemos que venir y tenemos que congregarnos por voluntad propia, disfrutando, seguir al Señor porque hemos decidido seguirlo, porque lo amamos, porque nos amó primero. Y si hemos decidido seguir al Señor, hemos decidido caminar por fe. Amén. Así que si hemos decidido caminar por fe, tenemos que prepararnos para hacer cosas
que humanamente a veces parecieran que no tienen sentido, pero que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con las cosas de Dios, que chocan contra las de este mundo, pero que en el cielo tienen impacto y ese impacto se provoca también en la tierra. Amén. Por eso hay veces que el cristiano hace cosas que otro dice que es loco este. Y sí, la Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder de Dios. Amén. Entonces hay cosas que Dios nos manda a hacer, hay cosas que Dios nos manda a pensar y actuar que son totalmente diferentes a lo que humanamente haríamos, pero que tienen que ver con lo que Dios tiene. Y lo que veo en estos líderes de este pueblo es que reconocieron el problema, fueron a Dios, que estaba representado en el profeta, y tercero, hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a pedirle a Dios y cuando Dios nos da la palabra, cuando Dios nos da el consejo, como no es lo que esperábamos, hacemos todo lo contrario? ¿O no? A veces vamos, como yo siempre digo, vamos a pedir consejo a los pastores, a los líderes, y cuando recibimos esa palabra o ese consejo decimos, ay, no me dijo lo que yo quería. Entonces cuando salgo, si se me dijo anda a la derecha, me voy a la izquierda. Porque yo quería escuchar lo que a mí me gustaba escuchar, lo que yo esperaba escuchar, pero no lo que Dios tiene para mí. Y cuando vos y yo vamos a buscar el consejo de Dios, necesitamos oír lo que Dios tiene para decirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que vemos es que esta gente dice, el entorno es agradable, la ciudad estaba bien ubicada. No había un problema en la ciudad en sí, sino que el problema estaba en el manantial. Era una ciudad, en este tiempo, esta ciudad de Jericó era una ciudad que trabajaba, era una ciudad que producía, era una ciudad que sus habitantes cuidaban, pero el agua era mala y la tierra no daba fruto. Muchas veces nos pasa lo mismo. Trabajamos, nos esforzamos y vemos que hay áreas en nuestra vida que no dan fruto. Y eso nos frustra, nos genera un problema. Porque cuando no podemos producir, no podemos avanzar. Necesitamos que Dios sane, no el entorno, el manantial. Y el manantial es la fuente donde sale el agua. De eso vamos a hablar ahora un ratito cuando lleguemos casi al final del mensaje. El manantial no es el hilo del agua, es la fuente donde sale el agua. Por eso la Biblia hace referencia a la fuente, al manantial en muchas ocasiones. Porque desde ahí está haciendo referencia al interior, de donde brota todo. Y hace referencia a nuestro interior. Si queremos que el entorno sea afectado, porque la ciudad estaba bien ubicada, el entorno era agradable, pero no producía porque no había agua pura, no había agua limpia. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de confusiones, de problemas. Vivimos en un mundo y una sociedad que está carente de valores. Vivimos en un mundo y una sociedad donde hoy están totalmente puestos para arriba los roles de la familia, de la sociedad, los roles de la familia dentro de esta sociedad. Se intenta todo el tiempo querer desarmar el concepto bíblico de la familia, creyendo el ser humano que siguiendo ideas o ideologías que detrás tienen profundamente un concepto de despoblar la tierra, de que las familias cada vez se desarmen y haya menos hijos y menos población, creyendo que en pos de eso la gente es libre y hace lo que quiere, en definitiva termina siendo soldado consciente o inconsciente de un sistema perverso que intenta destruir lo que Dios creó para que el hombre y la mujer, sus hijos, sus nietos sean felices. Necesitamos entender que Dios quiere que cambie el manantial, que cambie nuestro interior. Un mundo que en este tiempo, lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir, vive en lo que se llama un aislamiento conectado. ¿Por qué? Porque estamos hiperconectados, pero cada vez la gente se aísla más. Cada vez más gente, a pesar de que vivimos hiperconectados todos con todos,
el mundo entero, hiperconectado a través de las redes sociales, a través de los celulares, a través de la tecnología, todo hiperconectado. Cada vez más gente sufre ataques de pánico, sufre soledad, sufre o piensa en quitarse la vida, tiene temores, tiene inseguridades, se siente solo. ¿Cómo puede ser? Porque nuestro manantial tiene que ser sanado, nuestro interior tiene que ser resuelto. Todo lo que está allí. Necesitamos que el Señor sane. Amén. Un mundo que está en conflicto constante, en constante incertidumbre y en altos niveles de violencia. Todo el tiempo. Necesitamos que nuestro interior sea sanado. Un mundo que está hiperacelerado y de cambios continuos, pero que el Señor siempre nos sigue diciendo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No podemos correr en el ritmo de la corriente de este mundo, sino que tenemos que esperar los tiempos de Dios, confiar en Él y dejar que Él haga todo lo que tiene que hacer para que tus problemas y los míos sean resueltos. Amén. Confiando en que Él hará algo nuevo. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y su Espíritu Santo que vive en nosotros está dispuesto a transformarnos, a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos. Todo lo que haga falta. Por eso, cuando una iglesia busca la sanidad de Dios, como estamos buscando nosotros, y se levantan hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, con sus corazones restaurados. Porque Dios nos está restaurando, nos está sanando, nos está levantando. Entonces, la ciudad en la que estamos, la familia en la que vos estás, el entorno en el que te moves, se ve afectado porque del manantial comienzan a brotar aguas puras, aguas limpias. Tus palabras cambian, tus decisiones son distintas, tu carácter es transformado y todo tu entorno es afectado. Amén. Porque el problema no es el entorno, el problema es el manantial. De aquí es donde tiene que ser cambiado todo para que mi entorno sea afectado. ¿Cuántos me siguen? El agua era mala, dice, y el agua es la fuente de vida. Si no hay agua nos morimos. ¿Y qué les había pasado? Bueno, Dios les había prometido que esa tierra, que la tierra del pueblo iba a ser tierra que fluía leche y miel. Pero eso no significaba que ellos no iban a hacer nada, ellos tenían que pararse firmes. Conquistar la tierra para ellos significaba romper maldiciones, cambiar hábitos, establecer el reino de Dios. Por eso, cuando Dios nos da promesas, esas promesas van asociadas a actitudes que nosotros tenemos que tener. Amén. Cuando yo voy aplicando los principios del reino de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, cuando dejo que el Señor me transforme, entonces la tierra comienza a darme fruto. Pero ellos veían que no había fruto. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 8, Dios les había prometido: pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y colinas. Manantiales que brotan a chorros. Es una tierra de trigo y cebada, de vidas, de higueras, de granadas, de aceite, de oliva y miel. Hay una promesa de Dios para nosotros. La presencia de Dios hace que brote un manantial cristalino. Algo había contaminado del manantial. Necesitaban sanidad. Y esa sanidad solo se las podía traer el Señor. Amén. El agua está presente en la palabra de Dios todo el tiempo, como referencia a la presencia de Dios que brota de nosotros. Jesús en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 38 dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. De tu corazón y mi corazón brotarán, porque tu corazón y mi corazón es el manantial del que brota después el río. El río brota de un manantial. De algún lado el agua brota.
Amén. Sale de ese manantial, de la tierra, de las montañas, brota el manantial. Ese es tu corazón y el mío. Te hago una pregunta. ¿Qué está brotando hoy de tu corazón? ¿Qué está brotando hoy de mi corazón? ¿Está brotando el río de agua viva? ¿Está brotando la presencia de Dios? ¿O está brotando otra cosa? Porque necesito que Dios la sane. Amén. Anda pensando, porque después vamos a orar por eso. Otro pasaje que Jesús le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan? En San Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, cualquiera que beba de esta agua, del pozo que está sacando el agua, volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Lo que Dios nos da se transforma nuestro corazón en un manantial del que brota agua que da vida eterna. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. Claro, eso nos hace diferentes. Nos hace diferentes a un mundo que está contaminado por el pecado. Nos hace diferentes a aquellos que no tienen a Cristo. Debe hacernos diferentes. No estamos llamados a vivir igual que vive este mundo. Estamos llamados a atravesar las dificultades y los problemas que este mundo nos traen, pero con el manantial que brota en nuestro interior, de una vida distinta, porque el Señor nos ha transformado. Amén. Isaías capítulo 12, versículo 3 dice: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente del manantial de la salvación. Qué hermoso es beber del agua que Dios nos da. Qué hermoso es que nuestros corazones sean transformados de verdad. Eso nos vino a ofrecer Jesús, una verdadera transformación. Y necesitamos ir al verdadero manantial que es Cristo y pedir de esa agua de vida para que en nuestro corazón broten y broten los ríos de agua viva. Te pregunté hace un momento y te dije que íbamos a volver aquí. ¿Qué está brotando hoy de tu interior? ¿Qué brota de tu corazón? Tal vez hoy está brotando amargura. Tal vez está brotando enojo. Tal vez está brotando ansiedad. Tal vez está brotando frustración, malos deseos. Tal vez está brotando la angustia, la depresión. Esas cosas que a veces están contaminando mi manantial y tu manantial. Y necesitamos que el Señor los sane. Necesitamos que el Señor los saque. Necesitamos que el Espíritu Santo cumpla las promesas que el Señor nos dijo. Vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. Necesitamos beber de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos beber de Cristo. Pero una cosa más antes de cerrar. Necesitamos beber todos los días. Amén. Todos los días. Por eso el Señor da el ejemplo del agua. Porque si hubiera dado otro ejemplo, tal vez lo pudiéramos tergiversar. Pero con el agua es imposible. No podemos vivir sin beber agua. Por eso el Señor dijo: vengan a mí y beban. Necesitamos ir todos los días al manantial. No ir un día y tomar un sorbo y después andar muriéndome de sed, sino que necesito ir a la fuente de vida. Y cuando bebo del agua que Cristo me da, Él transforma mi corazón. Mi manantial es sanado. El manantial fue sanado. Y entonces, cuando el profeta Eliseo lanza la palabra, allí en el pasaje que pusimos, el versículo 21 y 22 dice que el Señor, Eliseo, fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará más muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo, un manantial sano, limpio,
Y ese río que brotaba del manantial, esa agua que brotaba y que llegaba a todos los lugares de la ciudad, hasta donde llegó el agua, trajo sanidad, trajo fruto, trajo cambios a la ciudad. Por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque lo que brota de nuestro interior afecta a nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno. Cuando hay alguien que está siendo lleno del Señor, llena del Señor, esa persona contagia la vida donde va. Por eso el desafío y la palabra en esta mañana nos dice, ¿qué persona quieres ser? ¿Vas a ser aquel o aquella que se conforme a las situaciones? ¿Vas a repetir la misma historia que tus antepasados, aún pagando un precio que no te corresponde pagar? ¿O vas a ser aquel y aquella que se levante, que me levante para decir, Señor, yo creo en el Dios que sana, yo creo en el Dios que rompe maldiciones, yo creo en el Dios que transforma las realidades, yo creo en el Dios que en su nombre hay poder para romper ciclos de conducta? Yo no voy a repetir la misma historia que repitieron mis antepasados. Yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús para ser transformado, transformada y transformar a otros. Amén. Así que te invito a que puedas ponerte de pie. Voy a invitar a los músicos que pasen y vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Porque vamos, aquellos que hemos tomado esta palabra, a levantarnos en el nombre de Jesús. Pero yo te pido que ahora no te distraigas. Por favor, no te distraigas. Y que ahí donde estás, sea que estés aquí o aquel que esté viendo esta palabra a través de las redes sociales, este es el tiempo de que un manantial limpio brote de nuestro interior. Yo sé que todo lo que está dentro nuestro tiene que ser cambiado por Dios, todo. Hay cosas en mí que Dios ya cambió por completo. Hoy puedo decir, te comparto como parte de mi testimonio, hay cosas en mí que yo ya dejé atrás, de tal forma que hoy puedo decir, como dijo Eliseo, nunca más en esta área de mi vida se producirá muerte ni esterilidad, porque ya Dios en esto me cambió por completo. Ya rompí totalmente esos patrones, solté totalmente las cosas que tenía que soltar, que se quebraron las herencias que se tenían que quebrar, que venía arrastrando, lo puedo decir. Y hay otras áreas en las que Dios sigue trabajando en mí, que todavía tengo que mejorar, que todavía tengo que cambiar. Y seguro que a vos te pasa lo mismo. Desde que recibiste a Cristo, hay cosas que seguro que ya dejaste atrás por completo y no necesitas que Dios ahí vuelva a operar y a trabajar, sino que simplemente tenés que mantenerte firme, bebiendo todos los días del agua. Pero hay áreas en nuestra vida que están siendo transformadas y que no debemos conformarnos a dejarlas así. Aunque el enemigo venga y quiera hacerte recordar las cosas que desde el pasado se pautaron de una manera, vos y yo tenemos la autoridad en Cristo Jesús para que nuestra historia sea cambiada, no para repetir la misma historia. Estos líderes que fueron a hablar a Eliseo decidieron cambiar la historia. Los que vinieron antes la repitieron. Entregaron sus propios hijos. Y sin embargo la ciudad, a pesar de que estaba reconstruida, seguía sin dar fruto. Pero esta nueva generación de líderes fueron a ver al profeta y le dijeron, no, tenemos un problema y necesitamos que Dios sane el manantial. Necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos hacer lo que Dios nos diga que vamos a hacer para que el agua vuelva a traer vida a nuestras casas, a nuestras familias, a la ciudad toda. Así que hoy vamos a orar juntos y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, vamos a levantarnos
frente a toda herencia espiritual, frente a todo patrón de conducta que en nuestras vidas, en nuestras familias, tenga que cambiar. Vamos a levantarnos y orar para que toda amargura, ansiedad, incredulidad, tristeza, enojo, ira, depresión, todo lo que contamina nuestro manantial, nuestro mundo interior, nuestro corazón, salga fuera de nuestras vidas. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero un manantial limpio, que brote de mi interior y afecte todo mi entorno, llene mi vida, mi casa, mi familia, mi lugar de trabajo, la ciudad donde vivo, con la presencia del Dios Todopoderoso. Santo es el Señor. Vamos a adorar al Señor un momento. Y si recibiste esta palabra, unite a este altar de adoración. Adoremos juntos al Rey y luego vamos a orar. Por siempre, más que suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Eres Rey por siempre. Vamos, adorale. Suficiente. Acércate al manantial. Eres torre fuerte. Vengan a mí y beban, dijo el Señor. Vengan a mí y beban. ¿Cómo no adorarte? Vamos al manantial de vida. ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Sí, Señor. Mirá, vamos a orar. Acordate las 3 cosas que hicieron los líderes de Jericó en este tiempo. Reconocieron su problema, su necesidad, la llevaron al Señor y tercero,
hicieron lo que el Señor les pidió que hicieran. Siempre que querramos romper algo en lo espiritual, va a ir asociado a un acto profético, un acto espiritual en nuestra vida. Así que estate atento, atenta, porque ahora cuando oremos, seguramente Dios va a marcarte en tu corazón. Y si no lo hace hoy, lo hará en los próximos días, si seguís orando, si seguís buscando del río cada día de la presencia de Dios. Pero algo vas a tener que hacer. Tal vez tengas que ir a pedir perdón a esa persona que tenés que pedir perdón, renunciar a eso que tenés que renunciar, cortar con eso que tenés que cortar, dejar de hacer algo que venías haciendo o empezar a hacer algo que habías dejado de hacer. Dios sabe, pero algo hay que hacer para levantarnos y romper las ataduras, cambiar la historia. Oramos. Señor, oramos hoy en tu nombre santo. Hoy hemos recibido tu palabra y la hemos recibido con fe. Y tu Espíritu nos ha hablado, por eso estamos aquí. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. No queremos ser, no somos la generación que se va a conformar a repetir la misma historia. No vamos a pagar un precio que el enemigo nos quiera hacer pagar que no nos corresponde. Hoy, Señor, nos levantamos frente a toda herencia espiritual que haya operado o siga operando en nuestra vida. A todo patrón de conducta que tenga que cambiar. A toda situación que aunque hoy parezca irreparable, tiene que ser cambiada. Hoy, Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados y aún por nuestros propios pecados y errores. Hoy, Señor, renunciamos a echarle la culpa a los demás, al entorno, y nos hacemos cargo de que nuestro manantial, nuestro interior, tiene que ser sanado primeramente. Hoy, Señor, nos paramos frente a toda situación y renunciamos a toda amargura, a toda ansiedad, a toda incredulidad, a todo enojo, tristeza, ira, a toda apatía, a todo desgano, a todo aquello que haya contaminado nuestro interior y nuestro manantial y que esté haciendo brotar cosas que no te agradan. Hoy arrancamos todo eso de nuestra vida. Hoy declaramos que todo lo que contamina nuestro interior sale fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy, Señor, así como Eliseo lanzó la sal que transforma la sustancia, el sabor, cambió el agua, aunque racionalmente pareciera loco porque el agua salada no es para beber, pero en el acto profético ocurrió lo sobrenatural. Así esta palabra es lanzada en tu pueblo y ha sido recibida en nuestros corazones para sanidad. Y hoy declaramos y recibimos tu poder, tu sanidad. Hoy te decimos, Señor, yo quiero un manantial limpio que brote de mi corazón, de mi interior y que afecte todo mi entorno. Hoy queremos corazones sanados, mentes transformadas, que todo lo que brote de mi vida y salga por mis palabras, mis acciones, todo lo que haga, todo lo que emprende esté impregnado, lleno del poder de vida, del poder del río de Dios que brota, porque mi corazón, mi manantial está sanado. Que llene mi vida, que llene mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi hogar, mi lugar de trabajo, todo lugar donde me mueva. Declaramos que todo nuestro entorno será transformado, porque somos los que nos levantamos para cambiar la historia y para decir: yo creo que hay cosas nuevas de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y decirle: yo recibo esa sanidad, yo recibo ese poder que necesito. Deja que el Señor sane tu manantial en esta mañana. Ahí donde estés, levanta tus manos, adora y decirle: yo recibo. Espíritu Santo, sopla, llena, sana, restaura, bendice, trae ese río, esa fuente, ese manantial limpio, del cual brotan ríos, río de agua viva, Oh, sí, Señor.
palabra como declaró el profeta, que todo lo que hoy le hemos levantado delante del Señor marca un antes y un después. Y en el nombre de Jesús, todo lo que tiene que ser sanado, es restaurado, un manantial nuevo, limpio en nuestro interior, para que todo nuestro entorno sea cambiado. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Si es para Cristo, dáselo fuerte, 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 porque Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor.